Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos con Peláez, aquí en la señal del 1 más compañía. Recuerden que hace algunos días algunos programas nuevos ingresaron a nuestra parrilla por parte del grupo Prisa, Prisa Media y Caracol Radio. Una bienvenida nuevamente a todos ellos, colegas y amigos que están ahora en la señal del 1 entre lunes y viernes. Diferentes programas de deportes, de entretenimiento, informativos. Bueno, ustedes se han ido dando cuenta la nueva programación del Canal 1, que ahora es Más Compañía. Hablemos con Peláez, tiene hoy un gran invitado para comenzar, Jorge Bedoya, el presidente de la SAC, un gremio donde hay mucha crisis, donde hay mucha preocupación por temas de precios, de alimentos, seguridad, bueno, en fin, tendremos un gran espacio con Bedoya para hablar de estos temas. Jorge Bedoya, presidente de la SAC, bienvenido para comenzar hoy, Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Pues Jorge, muchas gracias por la invitación. Mira, están pasando varias cosas en materia del mercado de alimentos en nuestro país. Lo primero es que gracias, paradójicamente, al clima del año pasado y también a la programación que vienen haciendo ciertos sectores de sus procesos de producción, como es el caso de la parte pecuaria, pollo, huevo, cerdo, tilapia, y también algunos cultivos, como es el caso de la papa, el arroz, y sumado a que los precios de los insumos más importantes para estos productos, es decir, el alimento concentrado, maíz y soya para los animales y los fertilizantes para los cultivos, que han venido cayendo desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, todo eso se ha traducido en que el costo de producir comida a nivel mundial, no solamente en Colombia, ha bajado, y por eso hemos tenido algunos de nuestros productos que han tenido un comportamiento favorable en materia de la oferta. Ahora bien, el clima en algunos cultivos de ciclo corto, como el caso de la papa, ha jugado una mala pasada. Recuerde usted que hemos tenido una temporada seca muy prolongada y eso retrasó las siembras de ciertas cosechas y también hizo que lo que iba a salir, empezaran a salir los tubérculos, en el caso de la papa, más pequeños, y eso ha generado una presión al alza sobre los precios. En general, tenemos que los productos pecuarios, pollo, huevo, cerdo, han presentado una reducción en el IPC que el DANE comparte con todos los colombianos el 6 de cada mes. Y eso se explica por las razones que le acabo de mencionar, pero también por algo que es tal vez aún más preocupante, y es que el consumo de los hogares no está creciendo a la velocidad que crece la oferta de comida. ¿Esto qué significa en la práctica? Que lo que tenemos es que hay sectores como la industria manufacturera, como el comercio y otros más, que pueden llegar a representar 9 millones de consumidores que tienen el consumo creciendo muy lento. Y eso también explica por qué los precios del consumidor en la mayoría de los productos van para abajo, pero eso después se le puede devolver a los productores de comida, porque usted puede tener la oferta creciendo, pero si el consumo no crece, eso después va a terminar en un ajuste que nos puede pasar una cuenta de cobro muy alta a todo el sistema económico de nuestro país. Jorge, vayamos a un ejemplo puntual, digamos una panadería de barrio, que es, digamos, una empresa muy popular en cualquier ciudad de Colombia. Hay muchísimas de ellas y a veces generan uno o dos empleos, pero yo diría que la economía depende muchísimo de ese tipo de empresarios. Hoy una panadería también está viendo ese efecto porque pues tiene unos insumos, pero también tiene unos consumidores que todos los días compran el pan o los productos, digamos, básicos. Vayámonos como a ese ejemplo para que la gente entienda un poco más todo lo que usted está explicando, y exactamente esos precios hacia la baja y hacia arriba, ¿cómo se podrían, digamos, ejemplificar en un caso como el de una panadería? Pues mire, esa es una pregunta muy buena y por eso la preocupación que ha tenido tanto el presidente de FENALCO, Jaime Cabal. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se empieza a ver es que el comercio tiene una tendencia negativa, y eso se explica por la razón que le daba anteriormente. En el caso de una tienda de barrio, donde usted vende los huevos, donde usted vende la sal, donde usted vende el arroz, de pronto algunas que venden productos cárnicos, evidentemente los precios han venido cayendo porque son los precios que mide el DANE en el canal del consumidor, pero el tendero siempre procurará tener su margen. Pero ¿qué le puede pasar al tendero? Que si lo que empieza a ver es que el consumidor consume menos productos, pues él va a quedar o con unos inventarios o simplemente no va a tener la rentabilidad que esperaba, y eso le va a pasar una cuenta de cobro a él que después se le devuelve a quien le provee los alimentos, porque dice, ya no me mande tanto huevo, ya no me mande tanto arroz, porque el consumo se frena. Aquí hay que pensar en lo siguiente, Jorge Hernán. Un trabajador
Recuerde usted que de los prácticamente 11,5 millones de colombianos que hacen parte del mercado laboral colombiano, el 50% está en la informalidad laboral. Es decir, que no tienen un contrato formal y por eso se necesita una reforma laboral que genere empleos formales. Esas personas que viven del día a día y ven que la actividad económica se va deteriorando, pues evidentemente van a tener menos plata para consumir, porque igual van a tener que seguir pagando el arriendo de su pieza o de su pequeño apartamento. Van a tener que seguir pagando los servicios públicos. Si los tienen a los niños en un colegio donde hay que pagar la pensión, pues lo tienen que seguir haciendo. Y el transporte público, entonces, ¿por dónde empiezan a recortar? Y ahí es donde productos como el huevo terminan siendo históricamente y el arroz la salvación cuando hay épocas de consumo deteriorado. Y por eso es tan importante que para ese tendero de barrio, pero ese ejemplo sirve para muchos otros establecimientos de comercio, pues haya verdaderas medidas que reactiven el consumo de los hogares, porque claro, todo el mundo dice, no, y la inflación va de para abajo, pero si a la vuelta de unos meses usted suma un consumo que no sube a la velocidad que sube la oferta y un clima que le puede pasar una jugada mala a los productores de comida, y de pronto lo que vamos a tener es nuevamente un rebote de la inflación porque baje la oferta, y eso sí sería el peor de los mundos para nuestro país. Podría uno decir que el Banco de la República hizo su tarea de reducir gradualmente las tasas de interés para controlar inflación, pero también llega un momento donde ya no las puede bajar más y se necesita reactivación, que creo que es el momento en el que estamos. ¿Qué ideas desde la SAC le puede usted dar al país para que haya una reactivación un poco más rápida? Mire, primero sobre lo del Banco de la República, totalmente de acuerdo. La inflación termina bajando por las condiciones que le mencioné de los mercados internacionales de nuestros productos, al menos en el caso de alimentos, y también porque el Banco de la República puso el freno con las tasas de interés y ahora las empieza a bajar. Ahora es donde vienen las medidas de reactivación por parte del gobierno. Y aquí hay que diferenciar entre lo que es gasto e inversión. Al menos desde el sector agropecuario, siempre le hemos dicho a todos los gobiernos, si usted quiere hacer algo que reactive las economías en las zonas rurales, pues invierta la plata que tiene de vías para construcción de carreteras, pero ejecútela bien. ¿Por qué? Porque a usted al construir vía terciaria, no solamente está generando empleo, que es una generación de consumo, sino también que está reduciendo los costos de transporte y la logística, y eso le alivia al final del día el costo de producir comida a nuestros productores. Dos, tiene que enviar señales, obviamente, también desde la política agropecuaria, para que, a pesar de que las tasas del Banco de la República han bajado, no han bajado tanto las tasas de los créditos agropecuarios. El gobierno tiene un mecanismo que es muy bueno, que es el subsidio a la tasa de interés. Porque usted como productor, usted necesita los ingresos que recibe por la venta de sus productos, que hoy son menores porque los precios van a la baja. Claro, tiene un alivio en los costos, pero usted necesita un crédito de capital de trabajo, Jorge Hernán, o simplemente invertir en maquinaria. Y si la tasa de interés sigue siendo muy alta y los plazos no son tan largos como uno quisiera y los periodos de gracia, ahí hay unas herramientas que el gobierno puede trabajar, solo para darle un par de ejemplos de cómo contribuir a esa reactivación de nuestro sector, pero sobre todo de los sectores que generan consumo. Porque si no hay consumo, no se mueve la economía. Y mire lo que pasó en la pandemia. En la pandemia a todos nos guardaron, el consumo se cayó, la producción de comida venía muy buena para el país y en noviembre, diciembre del año 2021, los productores de papa literalmente regalando las papas en los peajes de las carreteras porque no había quien se las comiera. Jorge, dentro de toda la explicación, entremos en mayor detalle en el tema de transporte, porque eso tiene otras variables. Uno, pues obviamente la seguridad que en algunas partes del país se ha deteriorado y hace que el costo de transporte se aumente. Y otro, lo que siempre han, digamos, denunciado distintos gremios como el suyo, y es que en alguna parte de la cadena de transporte hay mucha especulación, hay mucha variación de precios de un día para otro, dependiendo pues del clima, dependiendo de muchas variables y ningún gobierno, creo, ha podido lograr controlar esa especulación en los precios del transporte y pues en un país como el nuestro, donde no hay tantas vías ni tantas carreteras como uno quisiera, ellos tienen como el sartén como por el mango. ¿Cómo ven ustedes el tema del transporte y los precios y qué se podría hacer para mejorar un poco eso? Pues mire, esa es una muy buena pregunta. Lo más doloroso para el sector agropecuario en materia del transporte son los bloqueos a las carreteras. Los bloqueos a las carreteras son inflacionarios por naturaleza. Yo creo que ningún colombiano puede olvidar lo que pasó en mayo del 2021. 3.000 bloqueos a las carreteras y la inflación de alimentos en un solo mes, Jorge, en un solo mes, fue del 5,3%.
Hoy estamos hablando que la inflación anual del país puede estar cercano al 6.28%. Imagínese la inflación de alimentos por culpa de bloqueos en las carreteras del 5.3%. Y en el paro de los transportadores, que duró de un lunes a un jueves en la noche, los precios de los alimentos en plazas mayoristas de todo el país subieron más del 115%. 115% en una semana. Y a eso súmele que el abastecimiento de comida en promedio para esas mismas plazas cayó por encima del 23%. Entonces, claro, eso afecta a los consumidores, pero también afecta a nuestros productores. ¿Por qué? Todos vimos las imágenes en los noticieros de cómo se morían los pollos y los cerdos que iban en los camiones a las plantas de procesamiento y de beneficio, cómo se dañaron los plátanos que venían del Meta para la Plaza Mayorista de Bogotá. Fueron más de 9.000 millones de litros de leche derramada que no se pudieron recoger al final del día y que no llegaron a los anaqueles de los supermercados o a las tiendas de barrios. Entonces, para nosotros el tema del transporte es absolutamente sensible y eso más allá del tema de los fletes, que aquí es un tema simplemente de oferta y demanda. Yo desde que tenía pelo existía la tabla de fletes y esa tabla de fletes, pues usted no la termina haciendo una realidad por una razón, porque a veces hay momentos cuando hay más carga que camiones y eso pues al final del día termina generando un desbalance. Pero en particular le diría que el tema de los bloqueos de las carreteras, que además se está convirtiendo lastimosamente en una cultura de chantaje, porque la gente sabe que si bloquea una carretera, el gobierno llega y resuelve, se arrodilla, el gobierno de turno le da una plata al que bloquee la carretera y después nadie paga ni por los daños económicos que generaron y mucho menos ante la justicia. Otro fenómeno que tenemos que analizar, Jorge, es que los consumidores han reducido, como usted dice, su consumo de algunas categorías y gran parte de eso viene también por las nuevas tendencias mundiales de nuevas generaciones, el consumo de redes sociales con expertos en alimentación que supuestamente le están enseñando a la gente cómo debe alimentarse distinto. Y uno podría decir que los de nuestra generación y para atrás, pues comían un poco de todo. Claro, indiscutiblemente. Y yo creo que igual la mayoría del mercado colombiano todavía es un mercado donde usted lo que tiene que resolver es el problema del hambre en su casa. Por lo que hablábamos anteriormente de esa altísima tasa de informalidad laboral que tiene nuestro país y de lo que es el nivel de ingresos de esos millones de colombianos que hacen parte de ese 50% de informalidad. Ahí es la gente, la decisión de las personas cuál es, qué es lo que yo encuentro que se acomode a mi bolsillo para poder comer. Y ahí, indiscutiblemente ahí es donde usted explica, por ejemplo, por qué el huevo, el pollo y el cerdo han venido creciendo de una manera estrepitosa en la penetración del consumo en los hogares, por el esfuerzo que han hecho los empresarios, por lo que le contaba en los mercados internacionales, pero indiscutiblemente porque aquí lo que necesita el consumidor es comida, no solamente un componente nutricional más alto, sino también obviamente un tema de precio. Igual ocurre en el caso del arroz. Pero hay otro segmento de la población, que es el segmento que usted menciona, que indiscutiblemente se ha venido permeando por la información que hay a nivel global y hoy a través de las redes sociales. Y eso sí empieza a generar algunos patrones en los cambios de consumo de ciertos segmentos de la población, como es el caso de los productos lácteos. Porque fíjese lo que ha ocurrido con la llamada crisis lechera en estos meses. Y evidentemente, como dice Azoleche y los mismos centros de análisis de investigación de mercados, el consumo de productos lácteos de algunos se ha venido estancando porque hay segmentos donde la gente prefiere el extracto de almendras o el extracto de soya más allá que la leche de vaca. En el caso de la carne de res, que se ha venido convirtiendo en un producto de exportación, porque en los países de mayores ingresos la carne de res tiene un valor, pues obviamente mucho más alto, y para nuestros exportadores, evidentemente eso también se siente. Por eso la dinámica tan importante que ha tenido la exportación de aguacatejas, el tema del cacao o los productos derivados del cacao y la chocolatería al mercado europeo en particular. Entonces, claro que todo confluye y nuestros productores, sea que orientan su producción al mercado doméstico o al mercado internacional, incorporan eso en sus matrices de decisión, pues porque obviamente aquí hay que generar la sostenibilidad del negocio. Momento de una pausa, Jorge, ya regresamos. Recuerden que la nota completa la pueden ver en www.canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Aquí está el resto de la nota con Jorge Bedoya, el presidente de la SAC, en Hablemos con Peláez.
Si usted ni siquiera tiene vías terciarias y tampoco tiene conectividad digital, ¿en qué momento va a llegar esa tecnología al campo colombiano? ¿Sí? Ese es uno de los mayores costos país que tenemos nosotros, porque pues, usted necesita el canal de conectividad digital, si lo podemos llamar de esa manera, para que todas esas herramientas que van de la mano de un celular o de una tablet, pues al final del día le lleguen al productor. Dos, que evidentemente, usted habla en Europa, usted habla en Estados Unidos, existe eso, pero es que el costo de implementación es muy alto para el mercado colombiano, sobre todo si usted piensa que aquí lo tiene que aplicar en particular el pequeño productor. Pero claro que tenemos a medianos y grandes productores con el tema de los drones, las imágenes satelitales, las estaciones meteorológicas y toda la data que se va recogiendo y lo que llaman los científicos de los datos y los modelos de predicción que le permiten tomar decisiones más acertadas a los productores. Pero si uno lo quisiera realmente universalizar para la apropiación de tecnología por parte de todos los productores, independientemente de su tamaño, pues viene la lora que siempre damos desde la SAC con la dotación de los bienes públicos rurales, porque si no, imagínense, si ni siquiera hemos resuelto los problemas de seguridad, tampoco de las vías terciarias, ¿en qué momento vamos a poder llevar todos estos bienes públicos que faciliten esa apropiación de tecnología o de nuevas herramientas, no solamente para ser más eficientes, sino para lograr hacer o atraer a que los jóvenes no se vayan del campo? Porque un joven con una tablet, con un tractor, con una interpretación de satelital del tema del clima, pues evidentemente tendrá más incentivos para quedarse en el campo y no simplemente ver la historia de sus abuelos o de sus padres que estaban era echando asadón y que desafortunadamente no pudieron salir de la pobreza y tampoco les pudieron brindar educación. La principal preocupación que tienen nuestros productores, además del clima, pero la que más les genera preocupación es el tema de la paz y el tema de la seguridad, o mejor, la inseguridad. Dependiendo de la zona geográfica del país donde usted se mueva, tiene la presencia del ELN, tiene la presencia del Clan de Golfo, tiene la presencia de las disidencias de las FARC o tiene la presencia de muchas otras bandas criminales. En otras tiene una extorsión generalizada, en otras pues se presentan los bloqueos en las carreteras, en otras la amenaza permanente de las actividades ilícitas como el narcotráfico, el microtráfico y la minería criminal. Y eso es un poco la película que le pinta a uno la realidad de la ruralidad. Y sí, claro, por supuesto hay que mencionar desafortunadamente el reclutamiento forzado de menores por parte de estas organizaciones terroristas. Si a usted eso le suma el ingrediente de la paz total y le suma que no hay una presencia como existía antes, y eso es lo que le dicen a uno los productores de nuestras Fuerzas Armadas y de la justicia, pues lo que se genera es una sensación de zozobra y de miedo. Y a eso súmele la paz total. Al menos le hablo de la del ELN, en un proceso en el cual en la mesa de negociación está José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, y está Rosemary Quintero, que era la presidenta de ACOPI hasta hace unos meses. Y 7 gremios más estamos en lo que se denominó el Comité Nacional de Participación. Y mire lo que ocurre, Jorge Hernán, que es muy diciente. Este gobierno tiene muchas voluntades y tiene unos objetivos macro muy gruesos, que ni más faltaba, hacen parte de su programa de gobierno y por eso fue que resultaron electos. Pero han tenido una enorme dificultad en materia de ejecución presupuestal, porque todos los gobiernos se ejecutaban bajo las mismas reglas. En este gobierno eso le ha costado más trabajo. Y voy a poner un ejemplo que lamentablemente es muy diciente. Este gobierno en menos de 2 años ya llevaba 3 ministras de Agricultura. Y pues para quienes nos están viendo, cuando hay un cambio de ministro de Agricultura, no se imagine solo el cambio de la cabeza. Eso empieza a generar cambios en las capas que van de ahí hacia abajo y la gente que tiene que ejecutar. Y normalmente cuando hay cambio de ministros, mucha gente es como si pusieran un freno de mano porque están esperando a ver cuál es el lineamiento de la nueva persona que llega. Entonces creo que hay una combinación de factores frente, y fíjese que gracias a la reforma tributaria que se hizo a principios del gobierno, tuvieron una cantidad de plata, pero la ejecución terminó siendo muy lenta. Y también porque seguramente llegaron personas que nunca habían estado en el sector público y estar en el sector público implica unos riesgos que es entendible que la gente tenga que poner mucho cuidado porque si no se puede meter en un problema serio con los organismos de control. Y todo eso, en mi opinión, confluye en que vemos como muy lenta la ejecución en ciertas agencias del gobierno. Otras van más rápido, indiscutiblemente, pero en el caso de nuestro sector, lo que vimos en la Agencia de Desarrollo Rural, lo que se vio, por supuesto, en la Agencia Nacional de Tierras, tal vez sobredimensionaron el tamaño de lo que se podía hacer y sus metas frente a lo que y casi que naturalmente sería un proceso de ejecución presupuestal. Igual les quedan ya menos de 2 años
ya sin tanto recurso, y como le decimos nosotros al gobierno, lo importante es que lo que ejecuten sirva y que se sumen esfuerzos. Usted puede hacer la ejecución de la compra de tierras, pero tienen que llegar las carreteras, tiene que llegar el crédito barato, y afortunadamente, si el Estado se coordina, pues puede generar esas transformaciones territoriales que yo creo que necesita al menos la ruralidad de nuestro país. Jorge, muchas gracias, mucha suerte con el resto de las reformas y de los temas que usted lidera desde la SAC. Recuerden que la nota completa con Jorge la pueden ver en www.canal1.com.co. Llega otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y es el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy quiero hablarles de Samay, Soplo de Aliento, una exposición que reúne a más de 12 creativos del Putumayo, en donde les dan la oportunidad de mostrar todo su talento. Veamos en qué consiste esta linda iniciativa. Adelante. Hablemos con Peláez. La Fundación Nancy Cotal de Cortés, con el apoyo del Centro Colombo-Americano de Bogotá, presenta la exposición Samay, un soplo de aliento, una mirada hacia las artes y las prácticas artísticas que suceden en el territorio del Alto de Sibundoy. 11 artistas, hombres y mujeres de diferentes generaciones, harán parte de esta exposición. Artistas que a su vez hacen parte de las comunidades indígenas del Alto de Sibundoy, Inga y Kamsá. Esta exposición es una oportunidad para explorar el territorio, conocerlo, reconocer a sus artistas, sus dinámicas culturales a través de obras de arte. Esta exposición se inaugurará el 26 de septiembre a las 7 de la noche y cerrará el 9 de noviembre. Acceso totalmente gratuito y abierto a todos los públicos. Bienvenidos al Colón. Hablemos con Peláez. Bueno, felicitaciones a ustedes por esta iniciativa y por abrir estas nuevas oportunidades a nuevos talentos. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao, Jorge. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana. La próxima semana más historias solidarias, historias de responsabilidad social. Y ahora viene Carolina Vargas, que pronto estará en el Gran Salón del Automóvil de Corferias. Carolina, en movimiento, bienvenida. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Hoy les tengo 3 noticias. La primera, Radamel Falcao y su familia recorrerán las calles de Colombia con la seguridad, sostenibilidad, diseño y tecnología de un Volvo XC90 híbrido enchufable. Segunda, General Motors presentó la nueva Chevrolet Equinox EV en Colombia. Y la tercera, Zeekr llegó a Colombia, una marca importada desde China con diseño europeo y movilidad eléctrica de lujo. Hablemos con Peláez. La llegada del gran goleador de la Selección Colombia y varios equipos del mundo, Radamel Falcao García, al Millonarios de Bogotá, ha sido más de lo que esperaban los hinchas frente a su equipo, que los tenía acostumbrados a otro tipo de figuras. Llega Radamel Falcao a Millonarios con una gran expectativa, pero también de la mano de muchas marcas publicitarias, y hoy veremos una de ellas, una de las marcas que continuamente aparece en la sección de Carolina Vargas en movimiento con Falcao García. Hablemos con Peláez. Volvo anunció el regreso de Radamel Falcao García como embajador de la marca en Colombia. Falcao y Volvo tienen una sólida relación natural con miles de kilómetros juntos, enmarcada por la coherencia de tener a las personas como el centro de sus acciones.
Ahora esta unión llega para ambos con su versión evolucionada que brinda la experiencia del camino recorrido y las metas cumplidas. Hablemos con Peláez. Se presentó oficialmente la nueva Chevrolet Equinox EV en Colombia, una SUV 100% eléctrica que ya se encuentra en preventa a un precio de $194.990.000. Con este modelo, Chevrolet consolida su portafolio eléctrico y reafirma su compromiso con la visión global de General Motors de alcanzar un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero congestión. Hablemos con Peláez. La revolución de la movilidad eléctrica premium ha llegado al país con el lanzamiento de Zeekr, una marca que fusiona lujo, tecnología y sostenibilidad para redefinir el futuro de los vehículos motorizados con energías renovables. Hecha en China con diseño europeo y tecnología de alta gama, aterriza en el suelo colombiano con sus modelos Zeekr 001 y Zeekr X. Hablemos con Peláez. Bueno, bienvenidos. Este es el lanzamiento de nuestra nueva marca Zeekr, que viene representada por el grupo Astara para Colombia. Venimos con una marca novedosa, enfocada al segmento premium, donde sus vehículos son 100% eléctricos y sobre todo tenemos una novedad a nivel de paquete tecnológico. Y los acabados interiores son efectivamente con un toque de diseño enfocado hacia la parte europea, donde vamos a tener un gran estilo y lógicamente también un beneficio para nuestro medio ambiente. Tenemos muchas novedades, tenemos dos versiones, dos modelos con 3 versiones cada uno. Nuestro Zeekr X y nuestro Zeekr 001, en los cuales vamos a tener un vehículo de entrada desde 189 millones, hasta el más equipado que está sobre el rango de los 290 millones de pesos. Entonces acá, pues lógicamente tenemos un potencial muy grande para competir ante el segmento premium con algo novedoso para que la gente efectivamente tenga un enfoque diferente, pueda verse diferente en la calle y adicionalmente con mucha potencia y sobre todo disfrutar de los terminados y de ese enfoque de diseño europeo con origen chino que va a cambiar y a romper el mercado automotriz en Colombia. De verdad que la invitación para que puedan ver estos modelos y nos puedan conocer. Sabemos que se van a llevar una gran sorpresa cuando vean estos modelos rodando y sobre todo en nuestras salas que van a estar funcionando a partir del día de hoy. De verdad que extendemos esta gran invitación y esperamos contar con ustedes y que nos conozcan. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero antes de despedirme, les recuerdo que del 6 al 17 de noviembre empieza la vitrina más importante del sector automotor en Colombia. Y acá en Hablamos con Peláez les tenemos un cubrimiento especial de todas las marcas de la industria, además de muestras de tecnología, últimos modelos, puesta en escena, activaciones de marcas, exhibición de portafolios de productos, accesorios, autopartes, servicios, lanzamientos, entidades financieras y aseguradoras. Esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo fin de semana. Hablemos con Peláez. Gracias, Carolina. Recuerde que toda la nota la pueden ver en www.canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos y este es el momento de darle espacio a un personaje inspirador aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Buenas tardes, soy Carla Sigismund, soy la directora de Arte Decorativas y Design en Bogotá Auctions, la primera casa de subasta de Colombia, cumplimos 10 años.
En esa ocasión, el 24 de octubre, los esperamos a esta maravillosa subasta, que es un recorrido de la historia del mueble de Colombia desde las finales del siglo XVIII. Hay una magnífica caja de pasto, hay unos muebles tardo imperio hecho en el siglo XIX, después una pieza Art Deco y después unas piezas de William Piedradita, Fabrex y otros diseñadores del siglo XX. Además tenemos el diseño extranjero de Hims, piezas de Hims, de Herman Miller, tenemos una lámpara de diseño Tizio, Artemide, tenemos bellísimos bronces y muebles en general de Europa y todo tipo de objeto curioso. Además tenemos un espectacular florero de Émile Gallé de 75 centímetros, que no es fácil de encontrar. Tendremos unas alfombras de Olga Amaral y una alfombra persa y unos cuadros muy interesantes, europeos y americanos, de unos precios muy especiales que interesarán mucho, especialmente los jóvenes, pues para cualquier decoración. Son de muy buena calidad, con unos marcos franceses dorados, muy lindo. Y todo eso es para que, de toda manera, recuerden que comprar antiguo y vintage salva la naturaleza y salva el planeta. Hablemos con Peláez. Llega el momento de una cápsula empresarial aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. El pasado 7 de octubre, la directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó los resultados del índice de precios al consumidor que salieron de manera positiva y la manera en que el paro de algunos días pudo haber afectado al IPC. Y así generamos la información de todo el mes. También que el paro fue muy corto, solamente se realizó entre el 2 y el 6 de septiembre pasados del mes de septiembre. Así que analizar las afectaciones posibles en los precios debido a ese paro en particular pues son muy limitados para este mes. Ya se ha comentado reiteradamente, por otro lado, que este índice mide las variaciones del precio sin poder inferir las razones o sin tener un efecto de causalidad de esos cambios que encontramos en campo, y por ese motivo para nosotros no es posible desde la medición del IPC determinar el efecto exactamente o cuantificable del paro entre las variaciones publicadas para hoy. Pero repito, de nuevo nosotros recogemos la información de todo el mes y el paro pues al final duró del 2 al 6 de septiembre. Hablemos con Peláez. Hola, les habla Mauricio Cárdenas. Qué buena noticia que salió el dato de inflación del mes de septiembre, 5.81%. No lo habíamos visto desde el año 2021. Quiere decir que la inflación sigue bajando y va camino del 3%, que es donde debe estar. Entonces, esta es una noticia que reafirma mi punto de vista. El Banco de la República puede bajar más rápidamente las tasas de interés. Eso le va a dar un oxígeno, le va a dar un aire a la economía colombiana. No nos engañemos, se necesita. Es decir, esto es aparte de cualquier otra consideración. Hay problemas fiscales, indiscutiblemente, hay muchos problemas de incertidumbre. Pero la política monetaria es una política que está orientada a bajar la inflación. Ya está cumpliendo su función, ya podemos volver a unas tasas de interés más neutras. ¿Qué quiere decir eso? Que no frenen, que no estrangulen. Entonces, el mensaje para el Banco de la República es, creo que en la sesión anterior, que la votación quedó 4-3, donde la minoría fue la que me pidió bajar 75 puntos básicos. Ojalá que en la próxima sesión sea ya la mayoría la que pide bajar 75 puntos básicos. Eso es lo que yo creo que es lo que corresponde. Y hay que celebrar que la inflación está bajando y hay que decirle al Banco de la República, su estrategia, su política ha funcionado. Y simplemente, y precisamente por lo que está funcionando, es que se puede dar el lujo de bajar las tasas de interés. Ojalá lo haga. Hablemos con Peláez.
Recuerde que todas las notas las pueden ver en www.canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y se acerca día tras día la COP16, que será en Cali, la conferencia de las partes sobre biodiversidad. Tendremos un cubrimiento importante desde Canal 1 al respecto de uno de los eventos internacionales de mayor relevancia que va a tener nuestro país. Vean la crónica de lo que será la COP16. Hablemos con Peláez. Ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada este año en Nairobi, Kenia, la ministra de Ambiente de nuestro país, Susana Muhammad, y el secretario ejecutivo interino del Convenio para la Diversidad Biológica, David Cooper, presentaron la imagen y el eslogan de la COP16 que se va a realizar en Colombia en octubre de este año en Cali. La imagen es inspirada en la flor de inírida, especie endémica de Colombia, que agrupa las 23 metas de biodiversidad de la ONU, apropiadas en el Marco Mundial por la Biodiversidad Kunming-Montreal, así como una representación de las 13 ecorregiones de nuestro país priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Hacer la paz con la naturaleza es el mensaje que tendrá esta COP16 en Colombia. Es un llamado a la reflexión para mejorar la relación que tenemos con el medio ambiente, también repensar el modelo de economía que hay alrededor de la extracción, la sobreexplotación y la contaminación de la naturaleza. Hay un logo oficial ya de la COP16, que es la flor de inírida, que va a representar el mensaje de paz y reconciliación con la naturaleza. 23 metas globales tiene el marco global sobre la biodiversidad y la flor envía un mensaje de reconciliación, alegría y unión de los colombianos para adelantar el evento internacional sobre ambiente más importante que se va a llevar a cabo en la historia de nuestro país. El mensaje central, la paz con naturaleza. Parte de un reconocimiento de las relaciones que hay de desigualdad actuales con algunas actividades económicas y sus capacidades para la naturaleza. Estas economías, en particular las asociadas con economías fósiles, como con extracción de minerales, han generado prácticas que deben ser repensadas en este escenario. Hablemos con Peláez. Son 4 temas que queremos ver aprobados por la plenaria de la Convención. Un primero, la aprobación del plan de trabajo de pueblos indígenas y comunidades locales, incluyendo el reconocimiento de afrodescendientes. Haremos una rueda de prensa más detallada sobre el contenido, pero es fundamental porque los pueblos indígenas de todo el mundo, las comunidades locales, los campesinos van a jugar un rol fundamental de incidencia en ese punto. Queremos ver aprobado el marco de beneficios, de repartición de beneficios en el uso de secuencias genéticas digitalizadas. Esto suena un poco a chino, pero básicamente significa que cuando una empresa privada o un sector económico en el mundo utilice para investigación o la generación de productos una secuencia genética que está en una base de datos que esté pública, por lo tanto, haya un mecanismo que eso pague a los países que cuidan la biodiversidad. Y eso es un marco económico muy importante para países como Colombia, que somos de los países mega biodiversos. Hoy no hay precisamente ese pago por parte de los sectores económicos por el uso de esas secuencias genéticas de la biodiversidad que están digitales. Un tercer tema es que se va a evaluar hasta dónde los planes de biodiversidad que presentan este año ante la Convención los países están o no cercanos de cumplir las metas del 2030. Y esto será una discusión política con todos los actores de alto nivel. Y otra discusión muy importante será el tema de financiamiento.
¿Cómo se va a financiar salvar la biodiversidad en el mundo? ¿Cuál es la responsabilidad de los países desarrollados? ¿Cuáles son las nuevas formas de financiamiento? ¿Qué tiene que ver esto con la deuda externa? ¿Qué tiene que ver esto con los espacios fiscales de los países? ¿Qué tiene que ver esto con los países que tienen la biodiversidad versus los que no tienen la biodiversidad pero la utilizan? Esta discusión financiera va a ser una de las discusiones más importantes y esperamos lograr unos acuerdos básicos. Hablemos con Peláez. Allá estaremos en Cali, estará nuestra amiga Carolina Montoya con su sección No hay Planeta B y el resto de programas informativos y segmentos que se van a trasladar hasta Cali para este importante cubrimiento. Llega el momento de una cápsula empresarial aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. En esta cápsula empresarial vamos a hablar de W Partners, una compañía que hace consultoría en disrupción digital y también outsourcing de talento digital. Para el campo de outsourcing se accede a profesionales altamente calificados que se integran a cualquier equipo de cualquier empresa, permitiendo enfocar aquella empresa en la estrategia y crecimiento de su negocio. En cuanto a consultoría, se acompaña en el diseño de productos innovadores y optimización de los flujos comerciales, así como modelos de negocio digitales rentables y sostenibles. Y también hay un área dedicada al desarrollo de productos digitales donde se cubre todo el ciclo de desarrollo desde la conceptualización hasta el lanzamiento con enfoque de velocidad, calidad, precio y agilidad para maximizar el impacto en su negocio. Escuchemos al vocero de W Partners. Hablemos con Peláez. La disrupción digital versus la transformación digital podemos definirla como que una puede estar inmersa de la otra, es decir, la disrupción digital hace parte de un camino de transformación digital, pero la transformación digital habla mucho de un proceso continuo de evolución constante, donde intervienen procesos, personas, sistemas, datos, metodologías, culturas, y la disrupción digital son aquellos saltos, llamémoslos cuánticos, o saltos exponenciales, o saltos agresivos, que vienen a cambiar una industria, una manera de hacer las cosas, que vienen a hacer las cosas de una manera completamente distinta a nivel de experiencia de usuario, de automatización de operaciones o de modelos de negocio. La disrupción digital son aquellos cambios disruptivos, aquellos cambios que no son continuos, que no viene con una tendencia, sino que quizás hacen algo que el público no esperaba, que la empresa logra diferenciarse en el mercado con esta tendencia o con esta implementación o con esta evolución de un proceso que se hacía de la manera A y que ahora se hace radicalmente distinta de la manera B. La transformación digital abarca esto y muchas otras cosas. También abarca las evoluciones adaptativas o esos cambios evolutivos que son poco a poco, graduales, como aquella pendiente de 1 o 2 grados, donde cada día hay una mejora constante, una evolución del modelo de negocio, una evolución en cómo se toman las decisiones con datos, una evolución en la cultura y muy importante cómo el modelo de negocio se va adaptando a las tecnologías maduras y emergentes del entorno. La disrupción puede aparecer en cualquier momento con cualquier tipo de tecnología, pero como diferencial tiende a generar un gran cambio, una gran disrupción, algo que no es continuo, algo que no veíamos venir, que quizás no sabíamos que necesitábamos, pero que cuando llega es maravilloso, cambia culturas, cambia sociedades y en general mejora la sociedad. Hablemos con Peláez. Recuerden que todas las notas las pueden ver en www.canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos el próximo sábado aquí nuevamente en la señal del 1, más compañía. Recuerden, si tienen temas, personajes inspiradores, nos escriben muy fácil a mí en la cuenta de Instagram JH Peláez, ahí me consiguen, o en la señal del 1 o en la página www.canal1.com.co. ¡Feliz fin de semana para todos! Hablemos con Peláez.